Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nuestro país, la demanda de transparencia y rendición de cuentas para los partidos políticos se inscribe precisamente en un contexto de transición democrática. Para analizar el tema, hoy nos acompaña, y le aprecio mucho que así lo haga, aquí en el estudio está con nosotros el doctor Virgilio Bravo Peralta. Él es politólogo y director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje CENCA. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Además, un tema muy importante, Virgilio. Hemos hablado durante muchísimos años, durante mucho tiempo de democracia, pero hace poco apenas empezamos a hablar de transparencia. Así es. Bueno, en realidad también la democracia, aunque es una vieja aspiración para nuestro país, en realidad creo que estamos en la adolescencia de la democracia. Si tomamos en cuenta que en 1997, en ese entonces, el PRI, en el partido en el poder, pierde el control de la Cámara de Diputados principalmente, es cuando se da un cambio histórico, que no se había tenido antes. Yo creo que en ese momento es cuando entramos ya verdaderamente a lo que es un sistema democrático. Todo lo demás había quedado como en leyes, en buenas intenciones y en fracasos, hay que decirlo. Y yo creo que en ese momento es cuando ya podemos decir que estamos siendo un país democrático. Entonces ahí tenemos pues a un joven adolescente, por así decirlo, de 1997 a la fecha. Luego la transparencia, que es para mí una parte importante, el Tratado de Libre Comercio, que entre otras cosas obligó a nuestro país, a su gobierno, a tener una mejor rendición de cuentas y por ende transparencia, tanto en sus acciones como en el manejo de sus recursos. Es a partir de 2002 que tenemos la primera ley y así de manera subsiguiente hasta la ley que hoy nos ocupa, la nueva ley que hoy en día tendremos. Yo creo que el ejercicio no ha sido fácil, aunque afortunadamente ha sido rápido, porque yo creo que la sociedad mexicana en el siglo XXI es una sociedad muy diferente a hace 10, 15, 20 años. Es una sociedad muy crítica, muy escéptica, muy cuestionante, muy incrédula de lo que es el ejercicio de gobierno, y la única manera de tener cerca al ciudadano, creo yo, entre otras, debe ser la transparencia, en la cual no nada más la autoridad ejerza el gobierno, sino yo como ciudadano y a título individual, ¿sí?, como persona común y corriente, pueda pedir y de manera anónima información de algo que yo quiero saber. Yo creo que ese acercamiento es lo más cercano que podamos tener en un sistema democrático joven como el mexicano. ¿Por qué es tan importante la transparencia? Pues, término que pareciera está de moda, ¿no? En realidad, y muchas veces no nos metemos al fondo, muchas veces no acuñamos lo importante que esto representa para todos y cada uno de los ciudadanos, para las personas que nos están viendo en este momento. Claro, tenemos como garantía constitucional y podemos decir como un derecho humano el acceso a la información pública. Yo, ciudadano, tengo derecho a saber cómo funciona tal dependencia, tal organismo, tal empresa pública, por un lado. Por otro lado, la rendición de cuentas que está obligado el gobierno a informarnos, a decirnos, pues, cómo están las cosas, ¿sí? Y, bueno, yo creo que con esto también hay un fenómeno que no es ajeno a México, y es la corrupción. Hemos visto la corrupción hoy en día, pues, materialmente en todos los países, inclusive en los países de primer mundo, donde no hay pureza, ¿no? No hay pureza. Recientemente, por ejemplo, en España, los diputados quieren fortalecer más las sanciones en contra de los funcionarios públicos, porque pues la corrupción es un problema que los ha llevado a la crisis, mucho de la que tienen hoy en día, que es una crisis monumental que es capaz de arrastrar a todo el mundo. Entonces yo creo que también el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas contiene esta debilidad que a veces los políticos tienen de ir un poquito más allá de lo que la ley les permite y muchas veces en demérito o en prejuicio de la sociedad. Entonces yo creo que es un gran contenedor. Limitamos la cancha hasta donde pueden ir los políticos. Ahora, ¿quiénes son los sujetos que deben estar obligados? ¿Nada más los que nos tienen que rendir cuentas porque reciben recursos públicos? Ese es el punto crucial. Todo aquel que reciba recurso público, y nos referimos a recurso público, todo aquel que se haya generado con tus impuestos, mis impuestos y los impuestos de todos los mexicanos, todo aquel que reciba dinero público tiene que informar qué pasó con ese dinero público. Es todo.
Claro, ha habido resistencias, vamos a pensar, de los sindicatos, que dicen, no, yo no informo. ¿Cómo no? Si lo que estás recibiendo a lo mejor es alguna prestación de alguna empresa paraestatal que te está dando ese dinero y tienes que informar qué hiciste con ese dinero. Pero dicen, les informo a mis agremiados. Les informa, y ya con eso es suficiente. Error, ¿por qué? Porque el dinero es de todos, no es de sus agremiados. En todo caso, que resuelvan internamente algún conflicto de sus cuotas sindicales, pero no del dinero que sale de las arcas del gobierno. Ese es uno. Los partidos políticos, creo que también, y ha ido cambiando, no podemos señalar que los partidos políticos es la primera vez que van a estar sometidos a la transparencia. Ya en la reforma de 2007 hubo un cambio en el COFIPE en el cual se obliga a los partidos políticos a informar de ciertos aspectos, entre ellos, algo muy delicado, muy importante, el procedimiento para designar a sus candidatos. No es lo mismo que el partido informe sobre sus estrategias, sobre algo o datos confidenciales de sus miembros. Entonces, también es otro gran tema, ¿no? Sepamos diferenciar qué son datos personales que se deben de proteger. O reservados, ¿no? O reservados y qué otros son abiertos para el público en general. Entonces, yo creo que ahí los partidos también hacia adentro, hay que decirlo, muchos de los asuntos que resuelve el TRIFE no son asuntos electorales, son asuntos de falta de democracia interna dentro de los partidos. Entonces, la transparencia pues juega tanto hacia adentro de los partidos como hacia afuera frente a la sociedad. Ahora, fiscalización de los partidos políticos, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral y también en el Tribunal Electoral, que se revisan algunas situaciones importantes, ¿no? Sí, claro, la fiscalización no necesariamente tiene que ser la transparencia, aunque evidentemente va a transparentar información, ¿verdad? La fiscalización es qué estás haciendo con el dinero que se te dio para las campañas o para los periodos en los que no hay campaña. O que los ciudadanos necesitamos saber qué se está haciendo con el dinero, ¿no? Exactamente, y saber también si recibiste dinero y de quién y de qué manera. Esa es una. La otra es transparencia para yo saber qué pasa dentro del partido. Y esta reforma del COFIPE obliga a los partidos a develar hasta cierto punto su estructura interna y su funcionamiento, reservando alguna información. Oye, y algunos argumentaban, bueno, pero ¿por qué más información tenemos que dar si ya estamos siendo fiscalizados, si ya somos más transparentes? ¿Por qué tener que dar más información? Ahora en la nueva ley son sujetos obligados sindicatos y partidos políticos. Y partidos políticos, y todo aquel que reciba recursos públicos en general, que eso es muy importante, sobre todo porque en algunas ocasiones, también hay que decirlo, las empresas privadas se benefician del dinero público y pues por ser empresas privadas no quieran revelar qué pasó con ese dinero. Yo creo que no. Yo creo que siendo dinero público, hasta el último peso es de todos los mexicanos y tenemos que saber qué está pasando con ese dinero. Virgilio, ¿qué pasa si alguien niega información? ¿Qué pasa si alguien es opaco? Yo creo que la sanción, y podemos ver en otros países, cada vez son más severas. Las sanciones, hemos visto cómo algunas empresas estatales o algunos organismos o algunas dependencias con algún argumento clasifican de reservada la información. Yo creo que eso ha sido una especie de... Vamos a darle la vuelta un poquito a la ley, vamos a argumentar algo con el afán de no darle información. Yo creo que se debe de sancionar de manera más dura aquel funcionario que oculte la información. Y si esto va a prisión, a cárcel, que sea ejemplar, de tal manera que desalentemos que los funcionarios anden buscando darle la vuelta a la ley. ¿Crees que ahora somos un país con menos corrupción a raíz de que tenemos estas leyes, a raíz de que tenemos el Instituto Federal de Acceso a la Información? No, yo creo que seguimos siendo en ese tipo de fenómeno, nuestro país sigue adoleciendo de esa debilidad. Yo creo que hoy en día, te diría, más bien, tenemos más información, sabemos más, y en tiempo real. Y hoy en día, desde las redes sociales que están filmando a un diputado que está haciendo un desmán o algo indebido, en ese momento se entera todo el mundo. Ya la información no va del todo unidireccional, sino va, podemos decir, horizontal entre 40 millones de mexicanos que cada vez usan más las redes sociales. Entonces, yo creo que el fenómeno está ahí y desafortunadamente en todo el mundo. En todos los países se han perdido valores, se han perdido principios. Creo que el egoísmo, el materialismo, la ambición desmedida, tanto para la empresa privada como para algunos funcionarios, pues son presa de eso y se dejan llevar. Yo creo que no. Lo que pasa es que en México hoy en día tenemos más información y por lo tanto se hace más ruido sobre la corrupción que desafortunadamente
ha estado ahí. ¿Cómo se puede combatir la corrupción entonces? Tenemos estas herramientas, se revelan las cosas, estudiosos y también periodistas tienen más interés en estudiar, en revisar, ¿no? Claro. Este material. Yo creo que, hablando del elemento humano, siempre el ser humano con información buscará aprovecharse. Algunos, ¿verdad? Abusarán de la información que tienen. Yo creo que esto tiene que pasar por enaltecer la ética, la honestidad, ¿sí? Valores. Yo creo que hoy en día quien sirva debe de quedarle muy claro que está para eso, para servir a los demás y no para servirse. Yo creo que debe de reforzarse una mística de servicio público. Esto pasa por la persona, esto pasa por su conciencia. Por más leyes que tengamos y por más políticos que terminen en la cárcel, esto no se va a acabar si no es que la persona internamente decide en un dilema, en una toma de decisiones, decir, no lo hago porque está mal. Y creo que ahí es donde hemos perdido muchísimo en la sociedad mexicana y eso tiene que venir pues de la escuela, de la primaria, de casa, a reforzar valores a través de los medios de comunicación. Yo creo que es importante en el caso del TRIFE que los jóvenes, no nada más que estudian Derecho, sino en general, sepan qué hace el TRIFE, que hace una función, ¿verdad?, que resuelve asuntos y que está contribuyendo a un sistema de justicia, porque a veces también el desconocimiento nos hace ser ignorantes. Ahora, el tema del acceso a la información. Tú decías, esto es un derecho además constitucional, es un derecho humano. ¿Por qué no aprovechamos? Hay muchas consultas, decíamos, de estudiosos y de periodistas que revisan estos temas. El común de la ciudadanía en realidad no tiene contacto con esto. No, aunque te diría que los datos que nos arroja el IFAI es que cada vez se va incrementando más la consulta. No en los números, no en los 116, 18 millones que seamos los mexicanos, porque pues hay personas de la tercera edad, hay niños, hay jóvenes, pero el que se vaya incrementando la consulta para saber qué es lo que hace el gobierno es muy favorable. Eso habla que la gente está encontrando una herramienta que le sirve. Estamos viendo también que esa herramienta nos hace ser un Estado, un gobierno, un país más justo, más democrático, que tengo ese derecho que nadie me puede quitar a saber qué están haciendo con la ley y con el dinero público. Ahora, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública son cosas distintas. Totalmente, son cosas diferentes. Acceso a la información pública, hay que ver qué puede ser develado a la opinión pública, a los ciudadanos. Habrá información, por ejemplo, de seguridad nacional que no podamos accesar por lo que eso representa, ¿sí? Rendición de cuentas, bueno, eso es un principio, creo yo, universal, de todo aquel que tiene una responsabilidad, tiene que rendirle cuentas. Y si tú quieres, vamos a la familia, donde hoy en día el padre y la madre pues tienen que dar cuenta un poco a los hijos. Si vamos al empresario, al dueño de la empresa, pues tiene también que informar qué está haciendo con las utilidades de la empresa. ¿Por qué? Porque además hoy en día los jóvenes, los empleados, los obreros están pidiendo información. Y estamos siendo acostumbrados a un mundo de la información, estamos en el siglo XXI, entonces tiene que, con mayor razón, el funcionario público que maneja recursos, que es de todos nosotros, tiene una doble o triple responsabilidad de decirnos qué hace con ese dinero. Entonces, la rendición de cuentas pues tiene que estar tatuada en el funcionario público, ¿sí? Entonces, hablando y de transparencia, bueno, pues yo quiero ver a través de, y en este caso yo quiero ver qué está haciendo la Secretaría de Gobernación en materia de prevención civil, qué está haciendo respecto al Popo y qué tipo de planes están para proteger. Quiero saber, que se me informe. Es más, a lo mejor yo hasta puedo contribuir. Claro. Sí, porque yo soy un experto, conozco, vivo ahí, yo puedo contribuir y vamos acercando al ciudadano con la democracia. Ahora, en otros estados de la República, ¿cómo es la situación? Vemos algunas administraciones en las que, pues hasta que se va el gobernador, resulta que nos enteramos de todo lo que ocurrió y que se quedan endeudados y que hay mucha corrupción y que, bueno, pues los que siempre tienen que pagar el plato son los ciudadanos, ¿no? Claro. No quisiera decir que hacia afuera de lo que es la transparencia, vamos a decir, federal, de nuestro nivel, no quiero decir que es un páramo, pero definitivamente hay mucho que hacer en los estados donde creo que todavía se viven viejas prácticas de control político y donde este tipo de temas, son hasta repulsivos para algunos gobernantes. No en todos, hay que decirlo, pero hemos visto casos
de cómo el presidente del IFAI de ese estado, del Instituto de Transparencia de ese estado, pues es perseguido por el gobernador y es encarcelado, porque está haciendo su trabajo y está cumpliendo con la ley. Y no se ha querido someter a los designios que van más allá de la ley, y eso le llamamos impunidad y arbitrariedad. Yo creo que en el siglo XXI será una gran labor, creo, del sistema de justicia, que los estados también fortalezcan su sistema, porque hoy en día pues todo queda en el nivel federal y podemos decir que hay grandes cambios y favorables, pero a nivel de los estados, dependiendo los estados también, si han tenido alternancia, si es un solo partido el que gobierna, hasta cierto punto, ¿dónde está la transparencia? Yo creo que también forma parte de la evolución política que tenemos. Quisiéramos hacerlo rápido, quisiéramos hacerlo todo, pero los mexicanos luego nos tardamos un poquito para los cambios. Oye, y bueno, aunque haya muy buenas leyes, aunque haya muy buenas intenciones, necesitamos justamente este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de institutos que nos ayuden, que trabajen de manera autónoma para que pues se hagan bien las cosas, para que estén vigilantes de que esto sí se cumpla. Claro, es más, yo te diría que los institutos de transparencia pues son un mal necesario. ¿Qué pasaría en un país donde el gobernante informa de todo, da cuentas de todo, permite el acceso a la información, está cerca del ciudadano, qué quiere saber, yo te informo? Pues ese tipo de organismos tienden a desaparecer, pero donde tenemos resistencia, ¿sí? Y donde la voluntad política a veces no es favorable, pues los ciudadanos por lo menos tener una herramienta, ¿sí? Una herramienta con la cual poder pues, defendernos de esos derechos que se nos están violentando. Claro. ¿Qué elementos debe tener la ley de transparencia? Bueno, yo creo que el primer elemento debe de ser todo aquel que reciba dinero público, ¿sí? Tiene que ser sujeto obligado en materia de transparencia, público o privado, nacional o internacional, en el norte, en el sur, en la costa, donde sea. Cualquier partido político, no importa. Yo creo que eso es crucial como para poder romper una serie de atavismos y de candados que luego como abogados no entendemos, bueno, sí entendemos, pero que no debían de ser. Y es argucias, vamos a decir, legales para no dar información sobre X o Z tema. Yo creo que todo aquel que maneje recurso público debe de estar abierto a la sociedad. O sea, todo mundo debe ser una caja de cristal. Transparencia nos da esa, eso, ¿no? Exactamente, la transparencia, o sea, poder ver. Ahora, no puedo ver yo datos personales de una persona, su familia, su domicilio, cosas que son sensibles y más hoy en día con la seguridad, con los problemas de seguridad que tenemos. Pero donde hay dinero público, yo tengo el derecho. Oye, los partidos políticos, regresando al asunto de los partidos políticos, sí hemos avanzado en realidad con reticencias y todo, pero sí de veras nos están dando más información, sí están siendo revisados, algunos de ellos con lupa. La gente, pues tú sabes que no tienen rating los partidos políticos. La verdad de las cosas es que todo el mundo los acusa de corruptos, de opacos, de que pues no se hace nada, de que son unos negocios redondos. Sí. Bueno, yo creo que es una responsabilidad también social de los medios de comunicación, de cuando se tenga que señalar algo malo, se señale. Pero también no desprestigiar por desprestigiar, porque ¿a quién le conviene en nuestro país que no tengamos buenos partidos políticos? Creo que a los ciudadanos eso no nos conviene, a los ciudadanos que tengamos buenos partidos, de cualquier color, de cualquier predilección. Pero cuando vemos que algunos medios se dedican a atacar a los partidos políticos, pues en realidad, ¿qué quieren los medios? ¿Ser ellos el gobierno o quienes deben de ser la herramienta para llegar al poder, que son los partidos políticos? Entonces, a veces esos ataques yo veo que tienen un trasfondo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, debilitan a las instituciones, pues, ¿no? Exactamente. A mí, ciudadano común y corriente, no me interesa tener instituciones débiles y frágiles. Probablemente, si yo fuera un gran conglomerado, un gran corporativo, un gran grupo fáctico, pues yo quiero ser el poder, yo no quiero respetar el poder institucional, no me interesa. Entonces yo creo que ahí es donde los medios pueden trabajar mucho y favorablemente para fortalecer las instituciones. Con la transparencia tenemos para señalar lo malo y para señalar lo bueno, sin necesidad de desprestigiar y que a lo mejor algún líder de opinión se convierta en juez el fin de semana porque ya crucificó a alguien, ¿verdad? Eso afortunadamente en este país todavía no lo vemos. Pero bueno, regresando a los partidos políticos, el TRIFE es un testigo fundamental. El TRIFE resuelve asuntos de falta de democracia interna en los partidos. O sea, le está diciendo al partido, oye, lo que estás haciendo está mal y te corrijo la plana y te obligo a que lo hagas. Y hay sanciones. Por un lado, la reforma anterior
¿sí? Obligó a los partidos políticos a abrir un poco más sus procedimientos. Y te repito, reservando algunas cuestiones. Entonces, yo creo que es una evolución, es un paso a paso. También que es importante, la sociedad exige más y mejor información y señala de manera más rápida los errores de los gobernantes. Entonces, pues yo creo que nos conviene a todos que las cosas pues vayan funcionando mejor. Oye, tú que has sido estudioso de la política durante mucho tiempo, el único camino que tenemos para salir de la corrupción es este tema de la transparencia. Una de las herramientas es la transparencia. Una de las herramientas es la transparencia y te diría, otra herramienta fundamental es la participación de los ciudadanos. Luego resulta que nos quejamos de cosas, pero no participamos, ni proponemos, ni estamos ahí cerca para ver qué está pasando. Nada más nos queda quejarnos ya cuando todo pasó y cuando todo sucedió. Yo creo que eso tampoco no se vale. Los ciudadanos mexicanos debemos de participar cada vez mejor en las decisiones, en la toma de decisiones, y eso puede implicar desde la herramienta de la transparencia. Es una manera en que yo estoy incidiendo en la mejor toma de transparencia. Yo quiero ver qué está pasando y seguramente cuando reciban esa pregunta o ese cuestionario dirán, ah, caray, el funcionario, pues tenemos que cuidar más esto. Es una corresponsabilidad. No podemos señalar que toda la culpa es de unos, en este caso del gobierno o de los partidos políticos o de los sindicatos. La otra es qué están haciendo los ciudadanos. Y ahí también los ciudadanos, creo yo, están despertando, siglo XXI, hemos logrado cosas que no otros países se tardaron muchísimos más años, y es la alternancia, evolucionando hacia la transición, y si tú partido no me funcionas, pues escojo, y si escojo el que estaba, luego escojo y es mi decisión. Claro. ¿Cómo ves la situación de los partidos con respecto a nuestro país en otras naciones del mundo? ¿Cómo funciona este tema de la transparencia? Bueno, yo creo que ahí ha evolucionado más rápido el sistema democrático que la evolución misma de los partidos. Creo que en esas sociedades están vigilantes y son muy demandantes de los partidos políticos. Los partidos políticos se han tenido que poner al nivel de esas sociedades. Y bueno, vemos el caso cuando algún líder de ese partido en otra parte del mundo es corrupto, termina en la cárcel. Y bueno, no necesariamente en nuestro país. Entonces yo creo que aquí los partidos tienen una responsabilidad y es, vamos a decir, jalar a la ciudadanía, jalar a los mexicanos a participar más en la toma de decisiones, porque sí hablaríamos pues de una ciudadanía que se conforma con algunos satisfactores y no exige sus derechos y muchas veces es pasiva frente a la toma de decisiones de los gobernantes. Entonces pues hay como un campo abierto. En otras sociedades son la sociedad quien va empujando a los partidos para que tomen las decisiones. Y aquí, bueno, pues parece que unos van solos y otros están abandonados por allá. Sí, y bueno, en el tema de la ciudadanía, tú decías hace unos momentos, ha sido un camino difícil la transparencia, pero ha sido rápido. ¿Qué tanto ha jugado un papel fundamental la ciudadanía? Yo creo que en este caso han jugado un papel muy importante, vamos a decirlo, las organizaciones no gubernamentales, vamos a hablar, organismos internacionales, los socios y aliados de nuestro país. El que nosotros estemos en algunos organismos internacionales de primer nivel implica que tengamos que cumplir con ciertos parámetros. Entonces muchas veces la presión viene de fuera. O sea, muchas veces lo que sucede aquí está siendo presionado de afuera hacia adentro. Entonces, yo creo que en esa parte, pues hay que decirlo. Hoy en día en un mundo globalizado, si queremos estar entre los primeros, pues nos tenemos que comportar como los primeros. Y este tema de la transparencia ni se discute, forma parte del día a día de esos países. ¿Qué le faltaría a los partidos políticos para que realmente fueran estas cajas de cristal que todo el mundo quiere? Bueno, yo creo que depende mucho de la cultura política de cada partido, pero está sucediendo mucho gracias a sus militantes, a sus simpatizantes y sobre todo al temor de perder el poder. Bueno, es un incentivo muy importante. Eso es crucial. Entonces, ¿por qué perdí el poder? Por esto y esto. Ah, bueno, pues tengo que cambiar y me tengo que adaptar. Sí. Entonces, ahí la ciudadanía está que no crean nuestros amigos que es por un tema más romántico, ¿no? No, aquí ninguna. Que es porque quieren servir No, la teoría política ya en la realidad es diferente y es cuando el ciudadano despierta, se da cuenta y empieza a exigir y empieza a demandar. Entonces, hablando de la ciudadanía, yo creo que ha sido eso. La alternancia en nuestro país es un gran aliciente para los partidos. Pues si quieren regresar al poder o quieren conservarlo, pues tienen que estar cerca pues, de las aspiraciones de una ciudadanía y de grupos interesados, en estos casos algunas asociaciones, ONGs, académicos, intelectuales,
socios internacionales que dicen, bueno, México, estás con nosotros, pero no te comportes como si no estuvieras. Claro. Oye, en el caso de Vicente Fox, ¿qué lo llevó a él? Tú decías, el Tratado de Libre Comercio nos obligó, nos empujó, que nadie lo olvide, ¿no? No lo olvidemos. No. ¿Cuál fue el segundo empujón en la época de Fox? Bueno, en la época de Fox yo creo que el segundo gran empujón fue la elección de 2006. Recordemos que este país estuvo al borde, pues no de una guerra civil, pero de mayores conflictos sociales en la disputa por la presidencia de la República, donde parecería que la diferencia de votos pues, fue mínima, y para otros pues que esa diferencia era, no existía y que había ganado el otro, ¿no? Yo creo que eso puso en jaque al sistema. Yo creo que prendió los semáforos de alarma, sobre todo para quienes toman las decisiones, la clase política, los grupos fácticos dijeron, no podemos seguir así porque estamos llevando al país a un despeñadero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cambiar, legislar, y algunas de las demandas de la oposición que no llegó al poder, creo yo, eran muy legítimas, muy válidas, y además que había pasado en otras partes del mundo. Y yo creo que fue el segundo gran empujón para la ley en materia de transparencia. Y el tercero, pues es esto que estamos viendo, ¿sí? Ahora cualquiera que tenga y reciba recursos públicos, que no era en la ley anterior, tiene que rendir cuentas. Pues Virgilio, ha sido un placer poder platicar contigo. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti por haber estado con nosotros. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado, el doctor Virgilio Bravo Peralta, doctor en Derecho, politólogo, y bueno, pues a quien agradezco en esta ocasión que nos haya acompañado. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Los espero en nuestra próxima emisión, y en nombre de todo este gran equipo de producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que tenga muy buena semana, qué bueno que empezó bien aquí con nosotros y que la pase muy, muy bien.